Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo. Del otro lado de la línea telefónica, capitán de navío, retiro efectivo, integrante del cuerpo comando, aviador naval, helicópterista, Guillermo Guerra. Un gustazo, Guillermo, bienvenido a nuestro espacio. Un gustazo también, Fernando. Gracias por estar difundiendo todo el tema Malvinas, que es muy importante, sobre todo para nuestra juventud. Nosotros lo vivimos, pero en la juventud, en este momento, ya está un poquito olvidado de muchos temas. Ujú. Es la idea un poco de este espacio, ¿no? Poder preservar en la memoria, a través de las plataformas virtuales especialmente, la palabra, el testimonio de aquellos que hicieron esta parte de la historia. Sí, hay que pensar que a mí la guerra me tocó con 25 años recién cumplidos Claro. y ya tengo 68. Así que los más jóvenes de la guerra tienen 7 años menos que yo, Ujú. están en 61 años, ya somos Sí. todos personas mayores. Sí, sí, claro. Y está bueno que puedan contarla, que han transitado distintas etapas, ¿verdad? Los veteranos de poder contar en algunos casos, de no poder contar muchos, de entrar y salir de esa situación del relato, de poder hacerlo y no poder hacerlo muchas veces también, ¿no? Correcto, sí, sí. Por distintas razones, Sí, claro, pero muchas son también por la personalidad de cada uno que claro. a lo mejor no le gusta hablar de uno mismo, sino hablar en el contexto de otras circunstancias. Exactamente, también influye, claro que sí. Guillermo, Sí. ¿de dónde es originario? Mis padres vivían en Hurlingham, provincia de Ajá, Buenos Aires, bien. ahí cerquita del Colegio Militar, Ujú, cerca de Campo de Mayo, cerca de la Primera Brigada Aérea, ujú, pero nací en Capital Federal. En bien. ese momento, yo nací en el año 57, no había muchos lugares para tener partos naturales o tener familia y demás, así que mis padres habían decidido, que sí originalmente eran de Capital, Ujú, que nazca en Capital Federal. Pero toda mi vida, hasta que me fui a la escuela naval, viví en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. bien. ¿Había algún antecedente militar en la familia? Me enteré después de entrar a la Armada que mi abuela había sido suboficial mayor de Marina. Ajá. O sea, sí sabía que era radiotelegrafista, sí sabía que sabía mucho de comunicaciones y demás, Sí, pero nunca supe que había estado en la Armada y que había tenido un grado militar. qué Y él se bárbaro. retiró como suboficial mayor. Me enteré después que había entrado a la Armada porque tuve el orgullo en cuarto año, en las compañías de desfile, poder usar la espada de mi abuelo. Tremendo, tremendo honor, Sí, sí, un peso enorme tenía eso. ni hablar. Así que la decisión de entrar a la Armada Argentina fue una cuestión personal, particular suya. Fue personal, hay que entrar un poquito en el contexto. Sí, Yo terminé en el año 74 en la secundaria, bien. en un colegio de Caballito, el Colegio Marianista. Ajá, Quería estudiar inicialmente arquitectura, el país estaba muy complicado en ese momento. A 20 cuadras de mi colegio lo mataron a Rucci. claro. Era una situación bastante complicada. Y yo cuando dije quiero estudiar, no quiero perder el tiempo, había un compañero mío que el papá era militar, era marino, Ajá. infante de marina, y me habló, me dice, mira, si vos querés estudiar vas a entrar a la escuela naval y ahí no va a haber paro, no te van a adoctrinar con nada, y vas a vivir una vida que si te gusta lo vas a disfrutar a pleno. Y de Ujú. hecho lo logró. No me hice infante de marina, me hice aviador naval, pero igual disfruté en mis 37 años de marina a toda máquina. ¿Cuándo ingresa a la Escuela Naval? Yo ingresé el 21 de enero del 75. ¿Y son cuánto de cursada? Son 4 años de cadete, Ujú, ahí en Río Santiago, en la isla Río Santiago, frente a La Plata, sí. frente al astillero Río Santiago, Ujú, y después hicimos un año en la Fragata Libertad, bien. que no es un año, son 6 meses. El resto de los otros meses hicimos cursos en distintos lugares. Ujú, En Mar del Plata, en Puerto Belgrano, fuimos a conocer un poquito de lo que eran las industrias argentinas, como íbamos a hacer un viaje muy hermoso, muy lindo, en la Fragata Libertad, y íbamos a conocer empresas del mundo. Querían que conociésemos previamente lo nuestro. claro. Así que fuimos a Sindar, habíamos ido a una empresa de pollos, habíamos ido a los astilleros a ver cómo se formaban las cosas, Ujú. hicimos curso de buceo, hicimos bastante actividad antes de ir a la fragata y en el mes de mayo, más o menos, habrá sido, no recuerdo bien la fecha, nos embarcamos y nos fuimos por 5 o 6 meses a la Fragata Libertad. Inolvidable, ¿eh? Terminé en el año 79 el egreso para fin de año y ahí ya me recibí de Guardia Marina. Bien. Ya la Fragata Libertad, uno, si bien es cadete, se llama Guardia Marina en comisión. Sí. Somos todos oficiales que nos falta rendir la parte práctica, digamos, lo que sería en otras carreras la residencia o la tesis y demás. Y una vez que uno termina de rendir toda la parte práctica en la Fragata Libertad y los exámenes finales de toda la carrera, uno se recibe de Guardia Marina. Inolvidable el viaje en la fragata.
Sí, algo hermoso, realmente hermoso. Primero que uno lo hace con todos los compañeros de la promoción que se Claro. conocieron hace 4 años, que convivimos muy bien. Ujú, Y después que fuimos a lugares que realmente nunca había ido. Para mí había salido de Argentina muy pocas veces, había ido a Uruguay, Brasil, ujú, y no más allá de eso. Y el viaje nuestro fue muy lindo. Hicimos Brasil, Recife, estuvimos en Santo Domingo, estuvimos en Jacksonville, ujú. en las Islas Bermudas, Puerto Hamilton, saltamos a Londres, de ahí estuvimos en Leningrado, que ahora es San Petersburgo. Ajá. Estuvimos en Dinamarca, en Holanda, estuvimos en Bélgica, estuvimos en el norte de Francia, estuvimos en Portugal, en Lisboa, en Cádiz, en España, Ujú. y ahí saltamos a Dakar, a Senegal, y ahí cruzamos de nuevo al continente americano, que fuimos primero a Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Qué bárbaro. Realmente muy lindo. Sí. Aparte del conocimiento profesional, tuvimos oportunidades de ir a ver fábricas, fábrica de pintura, no me acuerdo si era Dinamarca o Alemania, Ujú, fuimos a ver fábricas de construcción de turbinas en Rusia, ujú. digamos, distintas formas de trabajar el mundo, en forma automatizada o en forma manual. Claro, Pero bueno, fue muy interesante a nivel cultural todo eso. claro, sí, sin dudas. ¿Y la especialidad de aviador naval, por qué y cuándo? En cuarto año, nosotros dentro de lo que hacíamos divulgación, nos llevaban a lugares donde nunca habíamos estado. Por ejemplo, submarinos, Ajá, que nunca habíamos cursado nada en la base de submarinos, y nos llevaron a la parte buceo, lo que te había comentado antes, sí. y nos llevaron a la aviación naval, a Punta Indio, a Ujú. volar. Y ahí me gustó la aviación naval, me tocó un piloto de primerísimo nivel, profesional, que no hizo las cosas difíciles, sino las hizo muy sencillos y fue un vuelo muy agradable. Claro. Entonces no le tomé ni miedo, ni me descompuse, ni nada por el estilo, y me gustó realmente ver el mundo desde arriba, con el control de uno mismo como un ave, es algo hermoso. Es Sí, algo que muy poca gente lo puede entender, por más que hay mucha gente que le tiene miedo al vuelo, pero es algo que se disfruta muchísimo, al que le gusta. sí, sí, seguro. Ahí en cuarto año decidí ser aviador naval, Sí. y en la Fragata Libertad, cuando terminábamos, rendimos el último examen en Rada de la Plata, en detrás de puerto, Ujú, preguntaron quiénes eran voluntarios, y los más antiguos, los primeros de promoción, ujú. teníamos derecho a elegir. Y bueno, tuve la suerte de haber ingresado entre los primeros Bien, y tuve la oportunidad de poder ir a Punta Indios a la Escuela de Aviación Naval. bien. Un curso muy lindo, Ujú. muy completo en ese momento, donde se volaba realmente mucho y uno salía un piloto realmente muy bien formado. ¿Qué se volaba en ese entonces? Yo agarré la segunda promoción, o la primera y media, para decir así, con los aviones T-34 Charlie 1. Ajá. Lamentablemente lo mismo que están volando hoy los alumnos de la Escuela de Aviación Naval. Mm, Pero a mí me tocaron nuevos, porque la promoción anterior a la mía habían empezado a volarlo de esos aviones, no a comienzo de año, pero sí a lo largo del curso. claro. Tenían olor a nuevo, no tenían falla, funcionaba todo, realmente aviones espectaculares. Y de hecho, 45 años más tarde siguen volando todavía. Sí, sí, ni hablar. Sí. Después del egreso del curso de aviador naval, ¿el destino fue ahí mismo en Punta Indio o le tocó algún otro lado? No, cuando egresamos de la Escuela de Aviación Naval, hicieron la distribución de los destinos Mm, y a mí me tocó ir a ser piloto de helicópteros. Me tocó Comandante Espora, la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros, ajá. donde empezamos un curso de cero. Ya sabíamos volar avión, sabíamos comunicaciones, Sí. sabíamos la reglamentación de vuelo, sabíamos muchas cosas, pero no sabíamos la aerodinámica del helicóptero y la forma de volar el helicóptero, Ujú, que es muy distinta a la del avión. claro. Son criterios muy distintos, que hay que adaptarse, no es nada de otro mundo, pero hay que adaptarse para poder ser un buen profesional, digamos, para Ujú, decirlo de alguna manera. Así que el año 81 hice el curso de piloto de helicópteros, lo terminé más o menos para mitad de año y a partir de ahí empecé a volar como comandante de aeronave en tareas tranquilas, ir a cubrir una estación en Río Grande, en Ushuaia, volar mucho en montaña, en nieve, que ajá. nos hacían, digamos, incrementar el conocimiento profesional, como yo digo vulgarmente, la mochila que uno va a llevar el resto de su vida. Y a la hora de elegir acá, visto a la distancia, ¿con qué se queda? ¿Con el ala fija o con las palas rotativas y el vuelo vertical? Son las dos cosas hermosas. Me encantó lo que hice también en ala fija, después más adelante, que fue la parte de fotografía aérea, Ajá, y la ala rotativa tiene una ventaja de que uno disfruta más el vuelo porque se ajá, vuela más bajo, claro, porque los helicópteros estos no volaban a más de 10.000 pies, cambio con los aviones uno vuela a 30.000, 35.000 pies, claro. entonces es distinto las vivencias, pero las dos son hermosas. Si vos me preguntás cuál me gusta más, no, los dos son iguales.
Si me preguntás cuál es más seguro ante una emergencia, al revés de todo el mundo lo que piensa, es el helicóptero. Ajá, Porque ante una emergencia puede aterrizar en lugares reducidos, claro. en cambio un avión necesita un espacio bastante amplio para poder aterrizar. Ujú. Así que los Sí. tiempos previos a la campaña del Atlántico Sur lo sorprenden ahí en esa zona haciendo esos vuelos que nos contaban y con alguna perspectiva de preparativos en las condiciones en que estaba usted. No, no, no. Nosotros veníamos de todo lo que era el 78 y había, digamos, cierto refuerzo de la frontera Ujú, por cualquier inconveniente que pudiese ocurrir. claro, Ya estaba en ese momento el Tratado de Paz y Amistad, que sí. estaba firmado con el cardenal Zamoré, Ujú, pero igual, nosotros estábamos siempre haciendo, digamos, una presencia en las zonas de limítrofes. Entonces, normalmente había un helicóptero destacado, a veces dos, en la zona de Río Grande a Ushuaia, ujú, donde nos trasladamos en toda esa zona. Y realmente es una zona muy complicada porque es toda de montaña. Como no vuela en altura el helicóptero y hay mucha turbulencia, ujú. se vuela todo entre cañadones, son unos vuelos hermosos realmente. Y los días de nieve, cuando nieva, los paisajes cambian rotundamente de un día al otro. Eso es algo que también disfrutamos mucho. ¿Y se puede volar nevando? Se puede volar nevando en determinadas temperaturas. Ajá, La formación de hielo normalmente es muy técnico, se forma entre los 0 grados, 1 grado bajo cero, y los 5 grados bajo cero, más o menos. ajá. Después, debajo de esa temperatura y con agua, no con nieve. La nieve normalmente, si uno vuela en la nevada, no se pega a las palas. En Ajá, cambio, el agua sí se puede llegar a pegar a la pala y puede provocar algún inconveniente. claro, O inclusive en la tobera de la turbina. claro. El 2 de abril, ¿qué pasó para Sí. usted y su gente? Yo empecé de una manera muy particular. Ujú, En el verano del año 82, en la campaña antártica 81-82, sí, fuimos designados dos tripulaciones. Una para ir en diciembre y los primeros días de enero a la Antártida, y ajá, una segunda tripulación que fuimos desde mediados de enero hasta que terminase la campaña, que sí. iba a ser a mediados de abril, fines de abril. Ujú, Yo estaba en el segundo grupo, estábamos en la campaña antártica, a bordo del Bahía Paraíso, con una ujú, tripulación que era un comandante, un piloto que era teniente de navío, estaba yo de copiloto, y piloto también cumplía tarea de piloto para determinadas tareas, ujú. y después teníamos 7 mecánicos que eran los que hacían el mantenimiento diario y las inspecciones cuando había fallas del helicóptero nuestro. Bien. Junto con nosotros había un Puma de ejército, Ujú, que también tenía dos pilotos y tenía también un grupo de trabajo que no recuerdo si eran 7, 9 o 10 hombres. Pero bueno, convivíamos con la gente de ejército en el hangar muy bien, con una excelente relación. bien. Entonces hicimos toda la campaña antártica, que también es algo hermoso, la Antártida. Sí. Estuvimos en Yubani, estuvimos en Marambio, Mm, estuvimos en Orcadas, estuvimos en San Martín, estuvimos en Brown, estuvimos en Decepción, estuvimos en Tule, estuvimos en muchas bases, Petrel, cumpliendo tareas de apoyo logístico para las bases o mantenimiento de faros y señales, que esa es una obligación que tiene la Armada. ujú, Todos los años hay que recorrerlo para ver si tiene el gas que corresponde, si no se quemaron las lámparas, si el viento no la tiró abajo. Entonces es una tarea que es muy interesante porque se vuela bastante en lugares que son muy, muy difíciles de llegar, que no sea con helicóptero. claro, Realmente es algo muy lindo. claro. Entonces, para mediados de marzo, 18 y 19 de marzo, le informan al buque de que había habido un inconveniente en las Islas Georgia del Sur con un grupo de chatarreros, que era un tal señor Davidoff que había comprado las ruinas de Puerto Leyte para desmantelarlas, traerlas al continente y hacer chatarra, Sí. venderla como chatarra. Él había ganado una licitación y bueno, y tenía que ir allá. Yendo un poquito más para atrás, cuando él pide que lo lleven los británicos, le dijeron que no, entonces fue a bordo de un buque de transporte, que no me recuerdo el nombre, de la Armada Argentina, un buque muy, muy viejo, que no tenía nada de armamento. Mm, Fueron todos los chatarreros, bajaron, y ahí empezó la escalada del conflicto, ujú, porque le pidieron a ellos que se identifiquen con pasaporte, y hay que recordar que en esa época, cuando uno quería ir a Malvinas o cuando ellos querían venir a Argentina, al continente, no Argentina, porque Malvinas también es Argentina, sí, sí. se iba con una tarjeta blanca. Ajá. Era un papel que decía que iba a ir fulano de tal, que estaba firmado por alguna autoridad, que con eso me validaba para entrar en las Islas Malvinas, en las Islas Georgias, en las Islas Sandwich. Y Bien. no había ningún problema. Ellos presentan ese papel blanco, esa tarjeta blanca, y ellos no se lo aceptan. Entonces le piden pasaporte. Ajá. Eso ha sido 19, 20, 21 de marzo, por ahí cerquita.
Cuando le piden pasaporte, piden instrucciones a Argentina, a Cancillería, y le dicen que no tiene que presentar pasaporte porque si lo presentaban era un reconocimiento Mm, de la soberanía de esas islas por lado argentino. ujú, O sea, si yo les presentaba un pasaporte y ellos me ponían un sello de británico en mi pasaporte en un territorio argentino, era reconocer la soberanía. tal cual. Entonces ahí nos destacaron nosotros que estábamos haciendo apoyo en una de las bases antárticas y llegamos a la isla San Pedro, Islas Georgias del Sur, Ujú, para darle apoyo a ellos para que no tenga la presentación de los pasaportes. ajá, Acá, bueno, es mi pensamiento, ¿eh? No sé si será cierto o no. A bordo del Bahía Paraíso, que estaba haciendo la campaña antártica con nosotros, sí, había un grupo que se llamaba Grupo Alfa, que era un grupo de comandos argentinos ajá, que iban a tratar de vivir un año en las Islas Georgias, en las Islas San Pedro, para ver los movimientos que tenía la isla. Buques que entraban, gente que iba normalmente a la isla, cuánta gente entraba, los puertos que tenían disponibles para el caso de tener que ir a operar con buques de la Armada ahí. ujú, Tenía una función muy específica. Y ellos considero, desde mi óptica, que los británicos pensaron que el grupo ese de adelantados eran los chatarreros. Por eso le piden pasaporte. Porque la tarjeta blanca no tenía foto, no tenía ninguna firma, no tenía absolutamente nada. claro. Entonces la única manera de identificar la cara con un documento era con el pasaporte. Ujú, Entonces yo asumo de que ellos le piden pasaporte pensando de que era el grupo Alfa que había desembarcado y que estaba ahí en Puerto Leyte haciendo ya inteligencia operativa para el futuro. exacto. Es mi opinión, ¿eh? Sí, Eso sí, no está escrito en ningún lugar. Lo que sí te confirmo es que la gente del grupo Alfa, hasta el 3 de abril, que fue el desembarco, estuvieron comiendo con nosotros todos los días. O ajá, sea, no es que habían bajado, que estaban en tierra, que estaban haciendo alguna tarea. No, no. Ellos estaban todos los días comiendo con nosotros, almorzaban y cenaban con nosotros. bien. Así que dentro de los chatarreros no había ningún militar en ese momento ahí. Ujú, Eran sino un grupo de civiles, uruguayos había algunos, creo que había algún chileno, y estaban a cargo de Davidoff. Era claro. una persona que se dedicaba al comercio. Sí, sí. Así que la presencia del Bahía Paraíso allí era persuasiva, Para digamos. prestarle apoyo a los chatarreros, para que no los obliguen a Claro, presentar el pasaporte. porque estaba con los colores Cuando llegamos antárticos. nosotros ya también estaba el Endurance, que era un buque de apoyo antártico de los británicos, también estaba en esa zona. Ujú, Suponemos que fueron los que dejaron después a las fuerzas especiales que combatieron el 3 de abril, claro. porque después no volvieron de nuevo a Malvinas, sino siempre se quedó en zona. Ujú, Y desde acá estamos hablando del 22, 23 de marzo. claro. Así que bueno, era todos los días despegábamos, le veíamos al WAS, al helicóptero británico que estaba observando los movimientos nuestros, Ujú, pasábamos, sobrevolábamos, saludábamos como si nada, y era todos los días la misma actividad. ujú, Ver dónde estaban ellos miraban dónde estábamos nosotros, digamos, no había indicios de ninguna guerra ni nada que se estuviese armando. claro. Y el 2 de abril, no sé el comandante, Ujú, yo era teniente de corbeta, estaba durmiendo, porque mi turno empezaba a las 8:30 de la mañana para volar, estaba durmiendo y viene un compañero mío, el compañero de cuarto, que nosotros decimos de camarote, sí. me dice, Guillermo, tomamos las Malvinas. Mm, ¿Cómo? Y ahí me enteré que se estaba tomando las Malvinas. Dice, y hoy en el transcurso del día nosotros tenemos que recuperar las islas de San Pedro, ajá, tenemos que ocuparla militarmente. Bueno, después no se pudo hacer porque la corbeta Guerrico llegó tarde sí. y lo hicimos al día siguiente, el 3 de abril. Llegado el momento del 3 de abril, entonces, ¿cómo comienzan las acciones para el personal de la dotación del Bahía Paraíso y puntualmente para los helicópteros? Bueno, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, 7, después de la salida del sol, la corbeta Guerrico llegó a la isla San Pedro. Ujú, Tuvimos que ir con el helicóptero, llevarle cartografía, porque eran todas cartografías británicas que el buque, como no opera en esa zona, no las tenía. ajá, Así que se las llevamos y entró el buque a lo que era la bahía de Puerto Leyte, que nosotros estábamos en muelle, se amadrinó a nosotros y a partir de ahí bajaron los infantes que venían del continente, que eran de Puerto Belgrano, ujú, y empezaron, porque yo en ese momento no tenía ninguna interacción con el comandante, ajá, a planificar cómo iba a ser el desembarco en Georgia. bien. Acá hay dos versiones, una que dicen que había gente que sabía que estaban los británicos ahí a bordo, y está la otra que dicen que lo que se sabía era que había científicos en la isla que después cuando se le da la orden de rendición, Ujú, ellos dicen somos un grupo de científicos que está al lado de la capilla y que no vamos a presentar ninguna resistencia. ajá, Entonces dijeron, bueno, salgan todos y quédense a la vista y no hagan nada que sea agresivo.
pero no nos dijeron que había 22 Marines, 22 Fuerzas Especiales. claro. Entonces, bueno, salimos de Puerto Lake, los dos buques, el Aguerrico y el Bahía Paraíso, fuimos para lo que es el puerto Grytviken, Ujú, que es la caleta Vago, Capitán Vago, y ahí empezamos nosotros con el Alouette a eso de las 11 de la mañana, un vuelo de exploración, que dimos toda una vuelta por atrás de la ballenera propiamente dicha, vimos los científicos que estaban todos afuera, que no había ningún problema, ujú. y no vimos nada anormal, nada que nos llamase la atención. Entonces ahí se ordenó el desembarco. En el desembarco iban a ser 3 olas de, no me acuerdo si eran 12 o 14 infantes de marina, Ujú. en el helicóptero Puma, en 3 vuelos distintos. Ajá. En el primer vuelo se hizo con el teniente Luna a cargo, sin ningún inconveniente, aterrizó en el puerto cerca de lo que era el hospital de Grytviken y no pasó absolutamente nada. Bajaron, tomaron posición los infantes y empezaron a avanzar hacia el hospital de Grytviken. En la segunda ola vamos a buscar con el Puma otra gente que estaba a cargo del teniente Justi y nosotros estábamos dando escolta aérea. Ajá. Fuimos a otro lugar de aterrizaje para no ir al mismo porque dijimos, si en el primero no pasó nada y hay gente, en el segundo ya se acabó la sorpresa, así que vamos a Claro, otro lugar. claro. Con la mala suerte que cuando fuimos, al lugar que fuimos era donde estaban los británicos, Mm, acantonados. Entonces dispararon de todo. Nosotros, en el caso de Luet, no nos impactaron, pero cayó el splash de un morterazo ujú. a menos de 10 metros del rotor principal. Uh, O sea, podría haber agarrado tranquilamente, 10 metros en el vuelo es nada es nada. prácticamente. Sí. Y al Puma de ejército que venía al lado nuestro con los infantes, le dispararon con todo tipo de armas de fuego. Ah, Y los averió bastante. Informó el piloto de que estaban bajo fuego, que tomaba escape, que se iba para el buque. ujú. Nosotros también tomamos escape, significa regresarnos, irse de esa zona. Sí, sí. Nosotros nos vamos con ellos, vemos que había mucho humo blanco, que podía ser o una turbina que está quemada o líquido hidráulico que estaba perdiendo. Ujú. Entonces se recibió los controles al piloto del Puma y aterrizó en frente a la bahía donde estaban los británicos, Mm, que sería unos 500, 600, 700 metros. Cuando aterriza dice tengo muertos y heridos. Entonces vamos con el Alouette a apoyar ahí cerca para ver cómo estaba la situación. Ahí tomo yo la decisión, sin que nadie me diga absolutamente nada, de quedarme en tierra con la MAC que estaba a bordo del helicóptero Alouette, una ametralladora, sí. la munición y ir al Puma de ejército para ver qué era lo que había pasado. Y ahí estaban dos conscriptos fallecidos, estaba el sargento de ejército y creo que había un solo herido. Entonces, bueno, se buscó evacuarlo con el Alouette y con el sargento de ejército, como seguían disparando hacia donde estaba el Puma y donde estaba el Alouette, nos fuimos a una hondanada a quedarnos ahí para prestarle apoyo Mm, para que no nos disparen tan cómodo ellos. claro. Y habremos estado, no sé, si te digo te miento, media hora, una hora, no sé, para mí fue una vida. Ujú. Estuvimos más o menos calculo, unos 500 metros de los británicos, 600, escuchabas el silbido de las balas, Mm, te dabas vuelta cuando venía el helicóptero y veías las trasantes que pasaban a menos de 1 metro, 2 metros donde estaba uno, claro. hasta que, bueno, me piden a mí que me repliegue para ir al buque e informar dónde estaban los británicos. Ajá. Ahí me repliego, voy al buque, indico de dónde salía el fuego, que era del hospital de Grytviken, y ahí empezó la segunda etapa, que fue el fuego de artillería de la corbeta Guerrico. Claro. Para esto, la Guerrico había entrado a la caleta Capitán Vago, le dispararon con todo también, un montón de impactos, tuvieron un muerto ahí, el Cabo Huanca, Ujú. tuvieron varios heridos, con esquirlas y demás, y le dispararon primero todo sobre la banda de estribor y después cuando salió toda la banda de babor. Y evidentemente eran buenos profesionales porque le tiraron a las cabezas de los misiles Exocet que tenía la corbeta. Ajá. Qué suerte que no llegaron a pegarle porque si no hubiese volado a la miércoles toda la corbeta. Mm, Cuando sale la corbeta ahí empiezan a arreglar el fuego y cuando pegan se les traban los cañones, solucionan la traba de cañones, prueban con otros sistemas de armas, funciona. Cuando disparan el primer tiro largo, el segundo tiro corto tanto, ahí se rindieron. Tiraron una granada de humo blanco, salieron con bandera blanca, sin armas, sí. y ahí se acabó la rendición. Nosotros tuvimos en ese momento 3 muertos, Ujú. 2 a bordo del helicóptero, el conscripto Almonacid y el conscripto Aguilá, Ujú. y tuvimos también un fallecido a bordo de la corveta Guerrico, que era el cabo Primero Huanca, Claro. que estaban cumpliendo en un puesto de artillería, puesto de combate. Ujú. Y tuvimos varios heridos. Sí me acuerdo de dos, de los cuales uno es muy amigo mío, Ujú. Fingitore, que perdió un ojo,
le salvaron la vida a bordo los cirujanos que teníamos y anestesiólogos, y a otro cabo que tenía un montón de esquirlas en el abdomen, que también lo tuvieron que operar de urgencia y le salvaron la vida a bordo. Hubo cabos del batallón 1, que Ajá. también estuvieron heridos, los infantes de marina, Sí. que también a bordo del buque los curaron. Fueron acciones no demasiado extensas en cuanto al tiempo, pero muy intensas en cuanto al intercambio de disparos. Y lo que hay que pensar que esto habrá sido en total, desde el inicio hasta la finalización, habrá sido Claro. 3 horas y media de combate en Sí, total, sí, de los cuales fue mucho más cruento que el día claro. anterior en Malvinas, porque en Malvinas falleció Giaquino Sí, y hubo 2 heridos. sí, Y nosotros tuvimos más heridos y tuvimos más fallecidos. exactamente. A bordo fallecieron los primeros 2 conscriptos de la Infantería Marina Mm, y tuvimos el bautismo de fuego de la aviación de ejército y de la aviación de la Armada, sí, nosotros por primera vez un helicóptero entraba en combate. claro. Así que por más que nos habla de Georgia, fue algo que fue bastante complejo, bastante complicado. Mm, Sobre todo que nosotros veníamos de la campaña antártica sin armamento también. claro. Entonces el Puma no tenía ningún armamento y era medio complicado. Creo que no estuvo pensado que iba a haber resistencia británica En ese lugar puntualmente. en ese lugar, en Georgia, en la isla de San Pedro. Y después de ocurrido el combate, ¿quedó personal en tierra? ¿Ustedes volvieron a Sí, navegar? primero se subieron todos los prisioneros a bordo del Bahía Paraíso, se le cumplió lo que era la Convención de Ginebra, darle alojamiento, darle comida, darle baño, darle tiempo de esparcimiento, Sí, se cumplió con todo lo que tenían que cumplir. Realmente ellos son también unos caballeros por el tema de que no hicieron nada raro para preocuparnos claro. y complicarnos la vida a bordo. La función de ellas era que las islas perdían los británicos por la fuerza, que no fue algo pacífico. Por eso se buscó todo eso. Inclusive yo tuvieron un herido en el brazo, que también lo atendimos nosotros y lo Claro, desembarcamos para solucionarle el problema de salud. claro. Eso fue el 3 de abril durante todo el día. El 4 y 5 se comenzó a organizar para dejar un grupo en tierra para quedar en Puerto Late y otro grupo en tierra para quedar en Grytviken. Ujú, Que esos eran los infantes que habían ido a bordo del Aguerrico y alguna gente del buque Bahía Paraíso que voluntariamente quedó en tierra para prestar apoyo. Gente de comunicaciones, cocineros, digamos, para quedar por una campaña larga en tierra. ¿y el Bahía Paraíso vuelve a dónde? El Bahía Paraíso vuelve para el continente, Ajá, primero va al lugar más cercano, que es la ciudad de Río Grande, sí, para bajar los heridos graves que teníamos, y después fuimos a Puerto Deseado para bajar los fallecidos. ajá, Y el buque siguió para Puerto Belgrano para transformarlo de buque polar a buque hospital. sí, En muy poco tiempo, no sé si una semana, 10 días, lo convirtieron en un buque de primerísimo nivel de buque sí, hospital, con sí, quirófanos. Creo que lo hablaste con el doctor sí, Bertini, sí, sí, con banco de sangre, con equipo de rayos X, un hospital flotante de primerísimo nivel, sí, tal cual. que cumplió sus tareas después a lo largo de la campaña como buque hospital. La dotación de helicópteros también quedó a bordo del buque, ustedes quedaron afectados. Nosotros cuando llegamos a Puerto Belgrano nos desembarcamos, Ujú, porque el helicóptero no queda arriba, sino baja a tierra para hacerle mantenimiento, correcto, y cuando volvió a zarpar volvimos los mismos a bordo del Bahía Paraíso. bien, Y nosotros continuamos a bordo del Bahía Paraíso la campaña como buque hospital hasta el rescate del crucero General Belgrano, que a nosotros nos tocó la tarea más complicada, los heridos y los muertos. sí. Rescatamos sobrevivientes, pero la mayoría eran heridos y muertos, que entraban a bordo del buque. Antes de pasar a esa situación, cuénteme un poco de la Alouette. ¿Qué características tenía? ¿Era fácil de dominar? ¿Tenía armamento propio? El Alouette en Georgia no tenía nada. Ujú, Habíamos conseguido una MAC para poder salir a volar, una MAC que no era orgánica del buque porque era de hombro. ajá, Normalmente cuando uno la lleva en helicóptero, la lleva con un afuste, sí, con topes para que no le pega las palas ujú, en una turbulencia o no rompa algo. Y bueno, nosotros no tenemos el afuste, pero lo usamos así. El Alouette, si vos preguntás, fue el mejor helicóptero que he volado en toda mi vida. ujú, Era muy maleable, el único problema que tenía que era monomotor, ajá, pero era un helicóptero que tenía para tirar misiles antitanques, misiles antipersonal, tenía para tirar torpedos, tenía para tirar bombas de profundidad, mm, tenía para tirar ametralladora MAG, tenía cañón de 20 milímetros para la parte de
apoyo era cercano, tenía guinche de rescate y podía volar en altura. Lo único que no tenía, era muy viejo, son helicópteros de la década del 60, Ajá. no tenía ningún piloto automático, no tenía ninguna radioayuda, son muy básicas lo que tenía, Mm. y era, vuelvo a insistir, monomotor, el único problema que había. Muy confiable, a mí en toda la vida que volé a Luet, una sola vez tuvo una falla de motor, Ajá. el resto de lo que volé, que habré volado 1500, 2000 horas de vuelo, nunca tuve ninguna falla. Las fallas son en el arranque, que o no andaba el burro de arranque, Mm. o quedaban pegados los carbones, cosas menores que se solucionaban en el momento. Pero realmente era un helicóptero muy, muy leal. De hecho, lo que se compró posteriori, el helicóptero Fennec, no llega a reemplazarlo ni al 50% de lo que era la Alouette, Qué bárbaro. siendo un helicóptero mucho más moderno de la década del 90. Sí, sí. Y toda esa artillería que disponía, ¿estaba al comando de personal que se sumaba a la dotación o el piloto podía responder con sus mandos? No, no, no. Normalmente cada configuración era de una cosa por vez. Si tiraba misiles antipersonal, era una configuración. Si Ajá, tiraba antiperforantes, era, digamos, parecida a la tripulación, pero no era la misma. ajá. Si tiraba cañón de 20, era distinta. Cada armamento era o uno o el otro, no eran todos al mismo tiempo. Bien. Y vos normalmente no cambiabas tanto los pilotos, porque los pilotos siempre hacíamos la formación de piloto y de piloto táctico, Sí, sino lo que cambiabas eran el operador, propiamente dicho. bien. El operador del cañón de 20, el operador del sistema de armas de la bomba de profundidad, el operador del torpedo, que vos seteabas la caja de la cabeza del torpedo, pero el que hacía todo lo que era colgar el torpedo, buscarle los paracaídas, todo lo que tenía que tener, lo hacía el especialista en eso. El armamentista, digamos, de la Sí, de dotación. armamento, sí. Que normalmente no todos eran armamentistas. Por ejemplo, el mecánico de vuelo hacía el curso para poder tirar un cañón de 20. Claro, claro. Entonces era mecánico de vuelo y aparte era artillero de 20 milímetros. Después el silo, normalmente lo específico, que eran torpedos y misiles, sí lo armaban todo eso los de armas, el Ujú. grupo de armas que tenía la cuadrilla. Que normalmente cada embarco que había, siempre había como mínimo uno, para poder tener cualquier problema que lo puedan solucionar a bordo. Se optimizaban los recursos, digamos. Sí, digamos, los mecánicos eran todo multipropósito. Claro. El electricista sabía de turbina, el turbinero sabía de armas, sabía de estructura, sabía de todo. Cuando trabajaban en equipo, el artillero metía mano en una inspección para hacer tareas bajo supervisión de un inspector para poder hacer tareas determinadas. Guillermo nos había contado que después que el Bahía Paraíso estuvo adecuado como buque hospital, uno de los acontecimientos importantes y que ya hemos tenido relatos al respecto fue el rescate de los sobrevivientes del hundimiento del Crube. Sí, nosotros teníamos antes del 2 de mayo una posición entre Malvinas y el continente. Sí. ¿Para qué? Si había alguna eyección de pilotos o había algún problema, era un punto donde se podía rescatar gente. Ujú. Entonces la función nuestra en ese momento era de búsqueda de rescate, llamarlo así. Sí. El 2 de mayo, cuando fue el hundimiento del crucero del Crube, ahí nos destacaron a nosotros y llegamos 24 horas más tarde, fuimos a Ujú. toda máquina, pero eso era al sur de Malvinas Sí. y fue de las Islas Malvinas casi unas 250 millas. Mm. Así que estaba bastante alejado de nuestra posición y pese a eso fuimos. Cuando llegamos ya, la primera etapa de náufragos fueron rescatados por los buques que estaban en zona, que era el Bullard, el Piedrabuena, Sí. y estuvo un buque chileno, que no me acuerdo cuál era, creo que el piloto Pardo, que se llamaba, Ujú. y ellos se rescataron la mayor cantidad de sobrevivientes de las balsas. Ujú. Y cuando llegamos nosotros, tuvimos que ir a buscar las balsas que quedaban restantes, porque ellos estaban saturados. Eran buques de una dotación de 100 personas, tenían arriba de las 300, 400 personas a bordo. Sí. Y hay que pensar que esa gente tiene que comer, tiene que dormir, tiene que estar en lugares calientes, después del frío que tuvieron, Mm. necesitaban ropa, necesitaban un montón de cosas. Entonces, todo lo que no podían tener la seguridad arriba quedaban en la balsa y lo íbamos a buscar nosotros Mm. en distintas circunstancias. O cuando llegó determinado momento, no seguir rescatando a balsas ellos. Bueno, nos tocó las balsas más complicadas porque eran muchos quemados, muchos con frío, Ujú. muchos fallecidos, nos tocó rescatar. Fuimos a buscar a destructores, a otros buques, gente que estaba con muchas quemaduras para traer al buque hospital. Claro. Así que bueno, nos tocó, digamos, una tarea que fue bastante ingrata, porque a mí me tocó, había un guardia marina que habían sacado de la balsa fallecido,
que yo era teniente corbeta 1, o sea, era de la promoción siguiente a la mía Mm, o de la posterior, o sea, habíamos estado en la escuela naval, sí o sí, por lo menos 3 años juntos, claro. y no lo pude reconocer, porque por el frío se le había deformado la cara, estaba hinchado, realmente una situación muy, muy fea. Mm, Fue algo que, por lo menos a mí, que no estaba acostumbrado a esa tarea, me impactó muchísimo. me El imagino. trasladar los quemados de un buque al otro para traerlo al Bahía Paraíso, también ese olor que es penetrante, hoy Mm. en día lo sigo sintiendo y no es el olor del asado quemado, es un olor muy particular que realmente es algo que queda en la mente y en el corazón de uno. Pero Y, bueno, es la función que uno tiene que cumplir, lamentablemente es así. y ese traslado de un buque a otro lo se hacía con el helicóptero, imagino, porque convengamos que el Sí, sí, con Atlántico helicóptero. Sur es complicado para... Y aparte, no puedes amadrinarte Claro, por las distancias, no puedes hacerlo en balsa o en lanchas. Entonces era todo con helicóptero. claro, Íbamos a los distintos destructores de cubierta chica, claro. embarcábamos 1 o 2 heridos, los llevábamos al Bahía Paraíso y si hacía falta volvíamos de nuevo al mismo buque o íbamos a otro lugar. Pero bueno, nos tocó hacer varios vuelos de esos. Imagino. Y una vez ya trasladado todo ese personal de vuelta a puerto, al continente, ¿a qué De lugar? ahí nos fuimos, por lo menos el buque nuestro, no sé dónde fueron los, creo Mm, que también entraron antes los 2 destructores mm, y bajaron a todos los náufragos en el puerto de Ushuaia. Y bien. después entramos ahí también último nosotros para bajar los heridos graves, que Ujú, los teníamos a bordo, y los fallecidos. Y a mí, bueno, me pasó una anécdota muy choqueante, porque todos los días iban pasando por mensaje naval los rescatados del crucero. sí, Y nosotros a bordo del Bahía Paraíso teníamos una tripulación de un helicóptero. Te había un helicóptero con un piloto, un copiloto y 7 mecánicos. sí, Y en ningún momento aparecían en el listado ninguna de la gente de la escuadrilla. Y viste cuando decís, bueno, están desaparecidos, no los pudimos encontrar. sí. Hasta que en un momento pasó un avión de la Armada, me comunico con un equipo interno nuestro de la Armada, de la Mm, aviación naval, con ellos y me dicen, no, las tripulaciones fueron rescatadas, excepto 2 oficiales que no pudieron embarcar las balsas. mm, Que ahí falleció el suboficial Barrios, que era de la escuadrilla, el oficial mayor del Destino y el suboficial Lobos. ujú. Pero bueno, era la incertidumbre, viste, de decir, Claro, mucha gente muy allegada a uno que trabajaba en forma cotidiana todos los días, también, bueno, estuvimos desaparecidos durante bastante tiempo. sí, sí. Que después, gracias a Dios, el resto la pasaron muy mal en la balsa, pero bueno, pudieron llegar a tierra y se pudieron recuperar Mm. y pudieron continuar con su vida normal. Toda esa Normal etapa, es una manera de decir, pero sí. claro, claro, sí, seguro. Toda esa etapa del Bahía Paraíso ya estaba con los colores de buque hospital. El Bahía Paraíso sí, el helicóptero todavía no. Ajá, Después del puerto de Ushuaia, ahí cambiamos la tripulación, subió una tripulación nueva, yo me quedé en tierra en Río Grande ajá, y ahí pintaron el helicóptero, los 2 helicópteros de blanco, bien. que son las fotos que aparecen en todos lados Sí, del helicóptero blanco con la Cruz Roja, sí, porque a partir de ahí iban a haber intercambio de heridos con los buques británicos, sí, entonces tenía que ir con todas las normas que establecía la Convención de Ginebra. exacto. ¿Por cuánto tiempo quedó en el continente usted, Guillermo? El 2 de mayo fue el hundimiento, yo habré llegado el 8 o 9 de mayo a Ushuaia, ahí Mm, nos mandaron a Río Grande, que teníamos el resto de la escuadrilla, y lo que hacíamos nosotros era recorrido fronteras todos los días ajá, y buscar posible inserción de fuerzas británicas o ujú, gente de inteligencia a la zona. ajá, Todos los días volábamos mucho ahí en la isla, nos estuvimos adiestrando también con misiles para cruzar a las Malvinas. De hecho, no pudimos llegar a cruzar, estaba todo planificado, pero bueno, el avión que nos tenía que cruzar no llegó nunca ajá, y no pudimos cruzar con el helicóptero a Malvinas. Llevándolo con misiles antipersonal hubiese sido una traba más para los británicos. ujú, Después, bueno, nosotros nos daban ahí, no me acuerdo si cada 20 días, 2 días de franco, ajá, que nos decían, los que quieran irse a Bahía Blanca o Buenos Aires, ningún problema. Nos íbamos en aviones de aerolíneas o de la Armada, que nos llevaban gratis, vestido de uniforme, y estábamos 2, a lo sumo 3 días en el norte, y ujú, volvíamos de nuevo a Río Grande. En Río Grande nosotros vivíamos en las casas de los familiares del batallón 5 que habían sido evacuados, así que por casa vivíamos unas 15 personas, 10 personas, ajá, en una casa que normalmente era para 4 o 5 personas. claro, Pero bueno, vivíamos ahí durante la noche para dormir, bañarnos y prepararnos para el día siguiente. Y en el caso del helicóptero, como era muy maleable, todos los días lo sacábamos del aeropuerto y lo llevábamos al Batallón de Infantería Marina número 5 ujú, por si había un atentado para que no nos abrieran los helicópteros. claro, Así que era una tarea muy, muy tediosa todos los días. A la mañana temprano, sacar el hielo, sacar todo, poner el helicóptero en condiciones, ir al Río Grande, recibir las directivas,
hacer vuelo de la zona continental, la zona de los posibles lugares de radares que pudieran haber metido o antenas de comunicaciones Ujú. para evitar de que informen los despegues de las aeronaves argentinas. Claro. De esa situación que nos contaba del posible traslado del helicóptero en avión a las islas, no se había comentado mucho. Y respecto de lo que nos decía del patrullaje en la zona fronteriza, ¿hubo alguna detección o algo? Porque es conocido también esa historia que dicen que sí, los ingleses estuvieron en continente y demás. Nosotros ingleses no vimos, sí vimos gente, antenas de comunicaciones Ajá. en lugares donde no tenían que estar, Ujú. que emitían en determinados horarios, que eran Claro, justo cuando despegaban las aeronaves, claro. que veían visualmente o escuchaban el ruido de los reactores, de los Supretandar o de los A4, Sí. o de, creo que muy poco operó Dagger, Ujú. creo que nunca fue allá, pero sí los A4 de Fuerza Aérea estuvieron, los A4 nuestros de la Armada y los de Supretandar, que cuando despegaban emitían la señal, ahí al norte de la posición donde estábamos nosotros. Ujú. Así que bueno, yo no estuve en ese vuelo, pero dicen que sí, que detectaron gente que estaba pasando información a la flota británica, pero no sé si eran de origen británico Bien. y si eran militares o no. El final de la campaña, el 14 de junio, entonces lo encuentra en continente. A mí el 14 de junio me encuentran en el continente y casualmente me encontró en Capital Federal. Ajá. Eran justo mis 48 horas de descanso. Había bajado de uniforme de overol con campera de vuelo, con mi pistola de supervivencia en Aeroparque. La gente me tocaba como diciendo que era un extraterrestre. Ujú. Viene de la guerra, pues fui a la casa de mi suegra, que estaba mi señora que había venido de Bahía Blanca, y me agarró justo el día de la rendición, fue al día siguiente, que estaba el Papa Juan Pablo II en Argentina. Claro. Mencionó a su señora. ¿Cómo lo vivió la Sí, familia a esta situación? la familia lamentablemente no tuvo mucha información. Mm. Mi señora se enteró de la recuperación de Malvinas y de Georgias, de la isla de San Pedro, a través de compañeros que no habían ido a la zona, hasta ese momento no lo habían destacado, Ujú. y entonces ellos traían información y le avisaron a las esposas nuestras. Claro, Cada tanto traían noticias porque sí el personal militar a través de los mensajes navales sabía medianamente qué era lo que sucedía, claro. pero en nuestra familia era todo por terceros. Muy poca información tuvieron ellos del conflicto. Mm. Y sobre todo que saliendo de Capital Federal, mientras más al sur, más se vivía el miedo de la guerra. Claro. En Bahía Blanca, por ejemplo, a la noche había que tapar las ventanas con papeles o con cartones para que no salga luz hacia afuera. Sí. Los autos tenían que tener un film azul para que no encandilen ni alumbre nada. Ujú. Entonces, mientras más al sur, más se vivía la guerra. Y en Río Grande casi no había civiles, los pocos que habían eran gente que decidió no abandonar su casa y quedarse a vivir allá. Ujú. Pero hubo, digamos, una diferencia muy grande de lo que era Capital Federal, Sí, que sin lo viví duda. con la Avenida del Papa, que todo el mundo estaba en el jubileo del Papa Juan Pablo II, mientras que Mm. había gente que estaba en el frente de combate. Seguro. Y esa situación de enterarse en Buenos Aires del final de la campaña, ¿qué pasó por su cabeza después de todo lo que le había tocado vivir? No, y fue muy doloroso, realmente no lo esperaba. No lo esperaba sobre todo porque se sabía de que, o sea, hay dos o tres cosas que pasan por la mente de uno que no sé si son ciertas o no, pero una de que la guerra fue programada para mí después del 84 y por el tema este de los chatarreros se adelantó al 82. ¿Por qué digo después del 84? Porque en el 82 había 5 Supretandar y 5 misiles Ujú. AM-39. Si hubiese sido en el 84 hubiese habido 12 Supretandar y más Ujú. de 40 misiles AM-39. Ujú. Y con los misiles funcionando. Nosotros en la guerra nos agarró con el sistema de armas sin estar operativo. Lo pusieron operativo los ingenieros nuestros. Sí. Pero si hubiese sido en el 84 hubiese sido distinto. En el 84 hubiésemos tenido las 4 MECO 360 que venían de Alemania, Mm. que venían con un sistema de armas Mar 40, que eran de mucho mayor alcance que lo que tenían ellos. Si hubiésemos tenido los helicópteros y Lynx, que ya estaban comprados a Gran Bretaña y que iban a venir 2 por cada destructor, más 1 por cada corbeta, estamos hablando por lo menos de 15 helicópteros que ya estaban comprados. Mm. Estaba la comisión designada para ir a hacer el curso en Gran Bretaña en el año 82. Mm. Estaba la fábrica de submarinos que estaba funcionando a pleno y que ya estaban en grada los primeros, no sé si 1 o 2 submarinos para poner en servicio en menos de 1, 2 o 3 años. O sea, la Armada tenía un plan muy grande para que en el 84 estuviese a pleno. Ujú. Y bueno, y se adelantó todo el 82 y nos agarró todo a mitad de camino. Claro. Vuelvo a insistir, hubiese cambiado mucho la guerra si lo hubiésemos tenido todo completo.
Pese a eso, consideramos que a los británicos les costó muchísimo, Sí, mucho más de lo que ellos pensaban. Es más, de hecho, ellos todavía no liberan la información de la guerra, cuestión de que quiere decir que es mucho peor de lo que dicen y que se imaginaron, sí, tanto en bajas de personas como en medios. Hay libros que dicen que los británicos, después del hundimiento del Atlantic Conveyor, no tenían más munición para 3 o 4 días más de combate. sí. Si hubiese habido una resistencia en ese momento, hubiese sido distinta la guerra. Todo eso uno lo vivía en el sur. Entonces, cuando fue la rendición, fue la pucha, ojalá que no haya habido muchos muertos. Mm, Y la realidad, la máxima cantidad de muertos que tuvo la Argentina fue en el hundimiento del crucero General Belgrano. sí. El resto, en proporción, fueron menos que los británicos. Ujú. Y la vuelta a la rutina de su historia militar posguerra. En los primeros 6 meses después de la guerra, o sea, hasta fin de año, Mm, se trabajó mucho en hacer informes. ¿Qué ajá, significaba? ¿Qué errores cometimos? Y se hizo mal esto, se hizo mal lo otro, cómo hay que arreglarlo, qué es lo que hay que hacer, cómo se debiera hacer, en qué se debería mejorar, en qué habría que cambiarlo, qué tal cosa que se hace no se utilizó. Tratamos de sacar experiencia, buscar experiencia del momento difícil que se vivió. Por ejemplo, en Georgia, en la recuperación pues, de San Pedro, la isla de San Pedro, sí, si hubiesen llevado misiles para la Alouette, nos poníamos a 2.500 metros de los británicos que no tenían ningún armamento para tirarnos y nos cansábamos de tirar misiles hasta que ellos se rendían. claro. No había la exposición de nadie a ningún momento. Bueno, en ese momento no se pensó. No se pensó porque la planificación estuvo tan secreta que no participaron gente de distintos lugares que dijeron, a ver, ¿cómo se puede mejorar la situación esta? Claro. Por existir, con 4 misiles o 6 misiles que salían, no sé, 2 mangos, para decirlo así, Mm, no ponías a nadie. Pero bueno, no se pensó en ese sentido. mm, ¿Por qué nos sorprendió la guerra? Fíjate que la Guerrico, que va a la isla de San Pedro en apoyo para el desembarco del 3 de abril en Georgia, sí, el Aguerrico salió de dique seco el día 20 de marzo, 25 de marzo, por ahí. Pusieron comida y salieron y por eso no le funcionó el sistema de armas. O estaba en dique seco, estaba en mantenimiento ese buque. qué bárbaro. Si vos lo tenías previsto para el 2 de abril o para el 1 de abril como era originalmente, ese buque le hubiese hecho el mantenimiento antes para tenerlo disponible. Seguro. Yo creo que vos lo hiciste, nos sorprendió a nosotros. Es mi apreciación personal. Ujú, Ellos lo adelantaron sabiendo que más adelante le iba a ser mucho más complejo para ellos. mm. Y después, bueno, una vez que empezó la guerra y ya se hizo irreversible con el hundimiento del crucero General Belgrano. Pasados esos Así que, 6 meses que nos decía, hasta fin de año del 82, que fue esa época de informes y de rever las situaciones vividas, muchos cuadros de todas las fuerzas cuentan que por ahí se les hizo difícil en las unidades el hecho de compartir con aquellos oficiales o suboficiales que no habían estado participando de las acciones de no, en distintas el maneras. caso nuestro no, porque casi el 100% estuvo o embarcado, Ujú, o en la recuperación del 2 de abril, o en ujú, el 3 de abril, o estuvo en Río Grande. Digamos, ninguno se quedó en Bahía Blanca o bien, en Buenos Aires sin hacer nada. La cuadrilla nuestra completa estuvo en operaciones desde el 28 de marzo, que embarcan todos para irse a Malvinas, mm, con todos los helicópteros disponibles, hasta el 14 de junio que se acabó. Nosotros no tuvimos nunca un helicóptero en espora. Tuvo toda la gente destacada bien, permanentemente. bien, Así que nosotros ese problema no lo tuvimos. Sí, lo que nos pasó que después de la posguerra nadie hablaba nada, no porque hubiese un pacto de silencio, sino porque estuvimos golpeados mucho tiempo, no podía salir de uniforme, era mal visto. mm, Cuando hablabas de Malvinas te lo mezclaban con el tema de derechos humanos. sí, Y como yo digo, che, yo no participé en nada. Hay compañeros míos que fallecieron en Malvinas que nunca estuvieron en la lucha contra la subversión, claro, que después podés hablar que fue justo, que fue injusto, que era necesario, que no era necesario, que fue gobierno democrático, que fue gobierno militar, que fue tiranía. Podemos discutir 100 millones de cosas, pero la promoción nuestra, lo que te decía, hicimos el 79 la Frata Libertad, el 80 el curso aviador naval, el 81 el helicópterista naval y el 82 tuvimos la guerra. mm, No tuvimos tiempo de nada. claro, Entonces vos, con cualquier persona que hablabas, a mí me pasó ir a dar una charla a un colegio en el año 96, ujú, que iban mis hijas, que la escuela se llamaba Teniente Fragata Márquez. Teniente Fragata Márquez es un héroe de Malvinas sí, que murió a bordo de una 4. sí, ¿Sí? Yo lo conocí, excelente persona, excelente ser humano, excelente militar. Cuando llega el 24 de marzo, dictado para mis hijas, que una estaba, no me acuerdo, una tenía 10 años y la otra 11 años. Dictado, todos los militares son genocidas, todos los militares mataron, todos los militares robaron. Está bien, y dieron el discurso del 24 de marzo. Entonces mis hijas vinieron llorando diciendo, papá, ¿vos sos esta persona? Y le dije, no, yo no tuve nada que ver. Entonces fuimos con la directora
Fui a hablar con ella y pedí que por favor no se retracten porque no se iban a retractar, pero por lo menos que no generalicen, porque yo en este caso puedo hablar con mis hijos y explicarle que yo no hice nada de eso. Mm. Pero vos insistir, hubo compañeros míos que fallecieron y no pudieron explicar absolutamente nada. Entonces ellos no tuvieron el derecho a réplica. Entonces eso fue muy duro. Entonces la directora me dice, bueno, cómo no, venga a hacer una charla para el Día de Malvinas. Fuimos el 2 de abril, Ujú. me fui con un compañero mío, Héctor Miño, no sé si lo conoces. Sí, Héctor Miño es un infante de marino, compañero mío, sí. que tiene la condecoración al heroico valor en combate. Es la máxima condecoración que da el país. Entonces, bueno, tuve la charla con todos los chicos que estaban ahí para explicarle que habíamos estado en la guerra, que el caso de Miño es como el sargento Cabral, que él ofreció su vida por la patria, estuvo combatiendo en 2 o 3 oportunidades cuerpo a cuerpo con los británicos, tuvo la suerte de volver, todo muy bien, todo, ningún problema. Cuando termina la charla, una docente dice, ¿y usted cuánta gente mató antes de la guerra? Y vos decís, ya no se podía hablar de ese tema. Mm. Entonces, a partir de ahí, uno va guardando silencio porque recibe ataques de todos lados. Y ese fue el error más grande que cometimos todos. El guardar silencio Claro. o otorgar versiones que no fueron reales. Los niños de la guerra, ¿cómo se llama la película? Sí, los chicos de la guerra. Los chicos de la guerra. Yo era chico, tenía 24 años, 25 años recién cumplidos. Mm. Estaba con, que todavía me escribo, con soldados conscriptos que estaban conmigo a bordo del Valparaíso, que tenían 18 años. Ninguno pasó hambre, ninguno fue torturado, y estábamos todos preparados para la guerra. Hay que saber que nuestra Constitución lo decía y lo dice muy claro, que todo ciudadano tiene la obligación de armarse en armas para defender a la patria. Ujú. Eso lo dice nuestra Constitución, no es un invento de nadie. Entonces, no son los niños de la guerra, es el país que está en guerra y tenemos la obligación de defenderlo de alguna manera. Seguro. Pero bueno, es un tema complicado ese. Se mezcla con la política y es muy difícil de poder, después de tantos años, lo que te decía al comienzo, Sí, de claro. tantos años de que se desmalvinizó todo esto, Sí, sí. porque no hablaban de la gente que hoy dio la vida por la patria, sino decían que los que fueron eran los torturadores, los genocidas, los que se comían los chicos envueltos todos los días a la mañana. Se vinculó la Eh, campaña de Malvinas con la dictadura. Correcto, se mezcló todo en un solo lugar y vuelvo a insistir, el 80% de lo que estuvo en Malvinas, o el 60% como mínimo, nunca había estado en esa guerra. Guillermo, a nivel institutos de formación, ¿se capitalizó lo vivido por, en el caso suyo, la aviación naval en Malvinas? Sí, 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 sí. En ese sentido se mejoró mucho, se dieron cuenta de que las lecciones aprendidas se dan en todos los lugares para no cometer los mismos errores. Bien, La diferencia que había que Gran Bretaña tenía cientos de guerras en su mochila, en su haber, claro. y nosotros era la primera vez que entramos en combate. Sí, sí. Entonces ellos cuando hablaban de buque hospital, venían como buque hospital, la realidad es que eran buques de desembarco, bajaban a todos los soldados, los desembarcaban en Malvinas y a partir de ahí eran buque hospital. En cambio nosotros en ningún momento se nos ocurrió hacer algo parecido a eso. Tal cual. Algo que quiera contar, que yo no le pregunté y que quiera destacar especialmente. Yo siempre digo lo mismo, héroes hubo montones, Ujú. gente que habla hay montones. Yo digo, Rambos en la guerra de Malvinas hay cientos. La realidad es que los únicos héroes que tenemos son los que murieron en combate, Ujú. los que dieron la vida por la patria, y que por ellos solos merecen un respeto muy particular. Ujú. El resto de los que fuimos, sí hubo mucha gente que terminó trastornada física y psicológicamente. Es cierto que necesita un apoyo muy particular, pero el verdadero héroe es el que dio la vida por la patria. Eso no tengo ninguna duda. Y por ellos hay que respetar que las Malvinas son argentinos y hay que lucharla por la forma que sea, que por supuesto en este momento es en forma pacífica, hay que lucharla y no hay que perder nunca la oportunidad de gritar que las Malvinas son argentinas. Inclusive los políticos. Las hijas, el hijo, pecho hinchado con papá veterano de guerra. Y sí, sí. Pensá que yo empecé a hablar de Malvinas con ellos después del desfile con Macri. Ahí Ajá. comencé a hablar un poquito de lo que era la guerra de Malvinas. Antes, mis Uh, chicos ni sabían lo que había hecho. Porque vos lo hiciste, uno no estaba orgulloso, era un castigo. O sea, con todo lo que sí. pasaba alrededor, Mm. era un castigo. Y ahí empecé a hablar, ahí comencé a aplicar a mis hijos lo que hice, sobre todo las vivencias que uno tiene, que eso Ujú. es bastante difícil Sí, para poder que lo entiendan. Sobre todo es que en ese momento yo no tenía ningún hijo claro, en la guerra. claro, Mis hijos son todos posguerra. claro. Y ahora sí, están orgullosos, ninguna Mm. duda. Y sobre todo, bueno, son pavadas, ¿eh? Fuimos los primeros aviadores navales y los primeros aviadores del ejército y de la aviación, de toda la aviación argentina que entramos en combate. Ujú. O sea, es algo que no se habla, pero es una realidad. Cuando le digo a mis hijos, le digo, che, yo fui el primero que entró en combate. Está bien, estaba con un piloto al lado mío y en el otro había 2 pilotos más. Pero fuimos los primeros en entrar en combate, Claro, con un mecánico en el Puma y un mecánico en el Alouette. sí, Éramos 6 personas que fuimos los primeros aviadores que entramos en combate. sí, sí.
Tal cual, eso no se los quita a nadie. No, no, no quita nadie. Es más, tuvimos que pelear mucho en la Armada mismo, en la aviación naval, porque viste que pusieron el Día de la Aviación Naval el 4 de mayo, que es el día del Sí, hundimiento del Sheffield. sí, Y bueno, nosotros lo discutimos porque, che, el 4 de mayo es cierto, fue el hundimiento del Sheffield, pero el 3 de abril, los claro, primeros que entraron en combate fuimos nosotros. claro. Y después de muchas idas y vueltas reconocieron el día de bautismo de fuego de la aviación naval, que es el 3 de abril, y el día de la aviación naval, el 4 de mayo. Bien, muy bien. Y el argumento es porque lo que hizo Superetandar trascendió la guerra moderna. Y está bien, Eh, tiene razón. Marcó un antes y un después, digamos. Sí, para inclusive en las marinas del mundo. Sí, sí, Fue la claro. primera vez que se tiró un misil aire-superficie en forma real en la vida. Sí, sí. Y sí, Guillermo, cuando cuenta, ¿vuelve a 1982 mentalmente? algunas Ujú. cosas sí. Hay cosas que quedaron en el tiempo, heridas que quedaron en el tiempo, Sí, que cuando viene toda la época de Malvinas uno comienza a sangrarlas. sí, También duele cuando vos decís, escuchás gente que te cuenta una historia que vos decís, che, estuvimos en el mismo helicóptero o en el mismo buque o en el mismo pozo de zorro sí. y vos hiciste tal cosa y yo no lo vi todo eso. Está bien, cada uno, viste, de acuerdo a la labia que tiene o a la forma de expresarlo, tiene su vivencia y vos decís, cada uno vivió lo suyo. Sí, Uno los venden de una determinada manera y otros de otra manera. tal cual. Agradecerle Y sí, muchísimo, espero que se haya sentido cómodo, que haya podido contar no, muchas gracias. todo lo que tenía Muchas para gracias, contar. realmente termino como cuando empecé. Gracias por difundir el tema Malvinas. Es algo que la juventud lo tiene que conocer, lo tiene que vivir. Ya los veteranos de guerra, los más jóvenes, ya somos viejos, entonces cada día quedamos menos y todo lo que no se conozca en primera persona Mm, de lo que fue la guerra, que hoy no hablamos, miedo no tuve, pero sí me di cuenta que podía haber muerto. claro, El momento, la adrenalina no te hace tener miedo, pero después te das cuenta, che, como bajaron los dos conscriptos que estaban en el helicóptero al lado mío, podría mm, haber sido yo. sí, sí. O cuando matan a un compañero mío en un avión en Malvinas, podría haber sido yo tranquilamente. Uno se da cuenta de que a mí no me va a pasar, eso no existe. Ujú. Puede ser cualquiera. Capitán de navío, retiro efectivo, integrante del Cuerpo Comando, aviador naval, helicópterista, Guillermo Guerra, en 1982, teniente de corbeta. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Igualmente, un fuerte abrazo.